Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están todos? Espero que genial. Yo, la verdad, un poco nerviosa, pero con ganas de compartir esto con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que me ha marcado profundamente y que, honestamente, necesitaba compartir con ustedes. Es una historia de amor, de sueños rotos y de alguien que, desde mi perspectiva, arruinó mi anhelo más grande, mi sueño de formar una familia con Kerem. Sí, sé que suena fuerte y créanme, ha sido un camino largo y doloroso llegar a este punto. No quiero que esto sea un vídeo de odio o de rencor, sino más bien una reflexión, una forma de entender lo que pasó y, quizás, ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Subo vídeos todas las semanas sobre temas que me apasionan, desde viajes y cocina hasta reflexiones personales como esta. Activen la campanita para no perderse nada. Y si ya son parte de esta comunidad, mil gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Sus comentarios, sus mensajes, todo. Saber que hay alguien al otro lado que escucha, que comprende, es lo que me da fuerzas para seguir adelante. Ahora sí, volvamos a Kerem. Kerem es porque sigue existiendo, pero ya no es mi asterisco Kerem, era el hombre de mis sueños. Cuando digo el hombre de mis sueños, no lo digo a la ligera. Él era todo lo que había imaginado y más. Inteligente, divertido, sensible, ambicioso y con una mirada que, me derretía. Nos conocimos en un café, de esos encuentros que parecen sacados de una película. Era un día lluvioso, de esos que invitan a quedarse en casa con una manta y un buen libro, pero yo tenía una reunión importante cerca de ese café. Estaba atrasada, nerviosa y tropecé al entrar, derramando mi café por todas partes. Él estaba leyendo un libro que yo amaba, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y me ayudó a levantarme y a limpiar el desastre. Nos pusimos a conversar, primero para disculparme por el accidente y luego sobre el libro, sobre la vida, sobre nuestros sueños y el resto, como dicen, es historia. O eso creía yo. Nos enamoramos profundamente, nos complementábamos a la perfección, compartíamos los mismos valores, los mismos sueños, y uno de esos sueños, el más importante para mí, era formar una familia. Siempre quise ser madre, tener hijos, un hogar lleno de risas y amor. Recuerdo que mi abuela siempre me decía que la familia era lo más importante, que era el refugio donde siempre podías volver, el lugar donde te amaban incondicionalmente. Y yo quería crear ese refugio, ese amor, para mis propios hijos. Y Kerem también lo quería. Hablábamos de nombres, de cómo decoraríamos la habitación de los niños, incluso fantaseábamos con los viajes que haríamos en familia. Me acuerdo una vez que estábamos viendo un documental sobre África y dijimos que cuando tuviéramos hijos, les llevaríamos a ver los animales salvajes en su hábitat natural. Era tan real, tan palpable, que no podía imaginar que algo pudiera salir mal. Todo parecía encajar tan perfectamente. Estuvimos juntos 5 años. 5 años maravillosos, llenos de amor, aventuras y planes para el futuro. Viajamos, conocimos lugares increíbles, reímos, lloramos, nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Éramos un equipo. Recuerdo especialmente un viaje a Italia. Visitamos Roma, Florencia, Venecia. Fue como vivir en una película. Comíamos pasta deliciosa, bebíamos vino exquisito, caminábamos por calles llenas de historia. Y nos enamoramos aún más. Parecía que nada podía separarnos. Pero como suele pasar en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea. De repente todo empezó a cambiar. Kerem se volvió distante, callado, menos presente. Ya no me miraba con la misma chispa en los ojos, ya no me abrazaba con la misma intensidad. Las conversaciones que antes duraban horas, ahora se limitaban a monosílabos. Las salidas románticas se convirtieron en noches en el sofá viendo la televisión sin siquiera hablar. Al principio pensé que era estrés del trabajo o alguna preocupación pasajera. Él trabajaba en una empresa de tecnología y a veces tenía proyectos muy demandantes. Intenté apoyarlo, escucharlo, ser su refugio. Le preparaba sus comidas favoritas, le daba masajes para relajarlo, le dejaba notas de amor en su escritorio. Pero nada parecía funcionar. Él se alejaba cada vez más.
Empecé a sentir una angustia constante, un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Intuía que algo no estaba bien, pero no quería creerlo. Entonces un día, la verdad salió a la luz. Kerem me confesó que se había enamorado de otra persona. Otra persona. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un trueno, destrozando todo lo que habíamos construido juntos. Me sentí traicionada, engañada, destrozada. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía haber pasado esto? ¿Cómo podía haberme hecho esto a mí? Sentí como si el mundo se derrumbara a mis pies. La persona de la que Kerem se enamoró era otra mujer, una compañera de trabajo. La llamaremos Ana. No quiero dar muchos detalles para proteger su privacidad, pero sí quiero hablar de cómo su presencia, su existencia, impactó mi vida de una manera tan devastadora. No la conozco personalmente, nunca la he visto, pero su nombre se convirtió en sinónimo de dolor y decepción en mi mente. Era como un fantasma que rondaba mi cabeza, recordándome constantemente mi fracaso. Kerem me explicó que no había sido su intención enamorarse de Ana, que simplemente había sucedido. Que se sentía atraído por su energía, por su forma de ser, por la forma en que lo hacía sentir. Me dijo que lo sentía, que nunca quiso lastimarme, pero que no podía evitar lo que sentía. Intentó justificar su infidelidad, argumentando que Ana le entendía mejor que yo, que compartían intereses en común que nosotros no teníamos. Escuchar eso fue como recibir una puñalada en el corazón. No entendía cómo podía decirme que me amaba y al mismo tiempo estar enamorado de otra persona. No entendía cómo podía haber traicionado mi confianza, mis sueños, nuestros planes. Me sentí como si hubiera estado viviendo una mentira durante todos esos años. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Lo peor de todo es que al descubrir la infidelidad de Kerem, se desmoronó no solo nuestra relación, sino también mi sueño de formar una familia. Porque, seamos honestos, no puedes construir una familia con alguien que está enamorado de otra persona. No puedes criar hijos en un ambiente de mentiras y engaños. La idea de tener hijos con Kerem, que antes me llenaba de alegría, ahora me parecía una pesadilla. Entiendo que el amor es complicado, que los sentimientos pueden cambiar, que a veces las personas se enamoran de quien menos esperan. Pero también creo que la honestidad y la lealtad son fundamentales en una relación. Y Kerem, al enamorarse de Ana, rompió esas dos promesas. Rompió la promesa de amarme y respetarme, rompió la promesa de construir un futuro juntos. Sé que algunas personas pueden pensar que estoy siendo injusta, que estoy culpando a Ana de todo lo que pasó. Pero aunque Kerem es obviamente responsable de sus propias acciones, no puedo evitar sentir que Ana jugó un papel importante en la destrucción de mi sueño. Porque al aceptar los sentimientos de Kerem, al involucrarse con él sabiendo que estaba en una relación, ella también contribuyó a la ruptura. Creo que tenía la responsabilidad moral de alejarse, de respetar nuestra relación. No estoy diciendo que ella sea una mala persona, ni que haya actuado con mala intención. Simplemente creo que fue un error, una decisión que tuvo consecuencias devastadoras para mí. Y aunque he intentado perdonar, tanto a Kerem como a Ana, todavía me cuesta superar el dolor y la decepción. El proceso de perdonar ha sido largo y difícil. He tenido que lidiar con el resentimiento, la rabia, la tristeza. He ido a terapia, he hablado con amigos y familiares, he leído libros sobre el tema. Poco a poco he ido comprendiendo que el perdón no es un regalo que le hago a Kerem o a Ana, sino un regalo que me hago a mí misma. Perdonar me permite liberarme del pasado, dejar de ser víctima de la situación y seguir adelante con mi vida. Han pasado varios años desde entonces. Kerem y Ana están juntos, aparentemente felices. Los he visto en redes sociales, viajando, celebrando aniversarios. Supongo que han construido la familia que yo tanto anhelaba con Kerem. Yo por mi parte he seguido adelante con mi vida. He conocido a otras personas, he tenido otras relaciones, pero ninguna ha sido igual a lo que tuve con Kerem. Y quizás nunca lo sea. Cada persona es única y cada relación es diferente. Todavía sueño con tener una familia algún día, pero ya no lo veo como algo tan seguro, tan garantizado. La experiencia con Kerem me enseñó que la vida puede cambiar en un instante, que los sueños pueden romperse, que el amor puede ser fugaz. Aprendí que no puedo controlar el futuro ni las acciones de los demás.
Pero también me enseñó que soy fuerte, que puedo superar cualquier obstáculo, que puedo reconstruirme después de una decepción. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy aprendiendo a amarme a mí misma, a valorarme, a perseguir mis propios sueños, sin depender de nadie más. Estoy enfocada en mi carrera, en mis hobbies, en mis amigos y familiares. Estoy aprendiendo a ser feliz por mí misma, sin necesidad de una pareja. Sé que esta historia es triste, pero quería compartirla con ustedes porque creo que es importante hablar de las cosas que nos duelen, de las experiencias que nos marcan, de los sueños que se rompen. Porque al hacerlo nos damos la oportunidad de sanar, de crecer, de aprender. Y al compartir nuestras historias, podemos ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Y espero que mi historia pueda servir de inspiración para alguien que esté pasando por algo similar. Recuerden que no están solos, que siempre hay esperanza, que siempre hay una luz al final del túnel. Y que aunque los sueños se rompan, siempre podemos construir nuevos. No se rindan. En resumen, hoy les he contado la historia de cómo mi sueño de formar una familia con Kerem se vio truncado por la aparición de otra persona. He hablado del dolor, la decepción y la traición que sentí, pero también de la esperanza, la resiliencia y el aprendizaje que he obtenido de esta experiencia. Gracias por escucharme, por permitirme compartir mi historia con ustedes. Sé que no es fácil hablar de estas cosas, pero sentí que era importante hacerlo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo o al menos, un poco inspirador. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han pasado por algo similar? ¿Cómo lo superaron? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que estoy subiendo vídeos todas las semanas, así que activen la campanita para no perderse nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho.